Buenas noches. 2 dimisiones en 100 días y atención porque podríamos ver otra más pronto que tarde. La cartera de Justicia de Dolores Delgado pende de un hilo y ella está dispuesta a aferrarse al cargo. Lo que hemos visto en apenas una semana han sido mentiras y rectificaciones. Cuando el pasado lunes la polémica saltaba a la luz, negaba tener cualquier tipo de relación con el excomisario Villarejo. Ese mismo día, 3 horas después, dijo que no había tenido relación profesional. Al día siguiente se le pasaron las lagunas y ya habían coincidido en algún evento. Ayer ya fueron exactamente 3 ocasiones. Esta mañana nuevos audios y más polémica. En esas grabaciones se refería a Grande Marlaska como maricón. Ella dice que el exabrupto no iba hacia el ministro. Horas más tarde, Justicia desmentía a la ministra y decía que sí, que le habían llamado maricón, pero que no hacía referencia a su condición sexual. Con Maxim Huerta empezó todo. Con Pedro Sánchez se esfumó el argumento del gobierno pionero en transparencia. Con Carmen Montón la ejemplaridad y con Delgado la igualdad. El gobierno abrió la caja de Pandora cuando puso el listón tan alto y ahora debe asumir responsabilidades, dimisión y elecciones. Más noticias en nuestro sumario. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, denuncia que el Gobierno ha intentado coaccionarla, amenazando con su reprobación. Todo ello después de la decisión de la Mesa del Congreso de tirar abajo el atajo legal del Partido Socialista. Yo lo que hago es, a lo mejor me equivoco, pero lo que hago es cumplir con la legalidad y defender, como le digo, la seguridad jurídica de lo que se hace dentro de la Cámara. Este es un tema que no es político, este es un tema jurídico. Mientras continúa el tumulto de escándalos en el gobierno socialista, el presidente Pedro Sánchez se encuentra en Nueva York. Mañana miércoles se va a reunir con grandes inversores y hoy ha tenido su cita más importante con Donald Trump. Recepción a la que la mujer del presidente ha elegido un vestido que, atención, supera los 2.000 euros. Y durante estos poco más de 100 días hemos hecho extraordinarios avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Manuela Carmena reaparece y da el pistoletazo de salida a la campaña electoral. La alcaldesa de Madrid regresa con una gran brecha en la ceja izquierda después de sufrir la semana pasada una aparatosa caída en su domicilio. Muchísimas gracias a todos. Me habéis emocionado porque he sentido vuestro afecto y creo que el afecto es un elemento absolutamente determinante. Un hombre de 48 años y vecino de Castellón ha matado presuntamente con un arma blanca a sus 2 hijas de 5 y 2 años y después se ha suicidado. La exmujer del agresor y madre de las hijas había presentado denuncias por amenazas. En página económica, el Banco de España confirma la desaceleración económica y advierte del riesgo por el proceso separatista. Ha revisado este martes a la baja sus proyecciones para este año y los 2 siguientes. Esperan que el PIB aumente este 2018 el 2,6%, una décima menos de lo que esperaban en junio. En página internacional, Portugal anuncia un acuerdo con Francia y España para acoger parte de los inmigrantes del Aquarius. El buque rescató este domingo 47 inmigrantes y el lunes había solicitado asilo a las autoridades francesas para atracar en el puerto de Marsella, pero el país galo se lo negó. El Partido Socialista al alza. Nuevos datos del CIS. Si a día de hoy se produjeran unas elecciones en nuestro país, Pedro Sánchez ganaría en número de papeletas exactamente en un 30,5%. Pero ojo, porque el trabajo de campo de esta encuesta se produjo entre el día 1 y 11 de septiembre, por lo que es un CIS sin tesis de Sánchez, sin dimisión Montón y, por supuesto, sin polémica Delgado. Supera casi en 10 puntos al Partido Popular, que quedaría en un 20,8%, que avanza apenas unas 4 décimas desde julio, desde el anterior barómetro de julio. Ciudadanos y Podemos se mantienen en tercera y cuarta posición, respectivamente. El de Albert Rivera, con porcentajes muy similares a los que ya obtuvo en julio, y Podemos, atención, bajaría un 5%. Y presten muchísima atención porque la formación de Vox se podría colar en el Congreso de los Diputados si hubiese una llamada a las urnas. El CIS le otorga exactamente un 1,4% en intención de voto. Con estos datos nos planteamos qué formaciones de gobierno podrían salir. Saquemos la calculadora
y hagamos sumas. Primera opción, el Partido Socialista y Unidos Podemos, que juntos sumarían un 46,6%, casi la mitad. Y la otra opción probable, Partido Popular y Ciudadanos, que se quedarían exactamente casi 6 puntos por detrás, un 40,4%. Y este CIS también arroja la valoración de nuestros líderes políticos. Comenzamos por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. De la misma forma que sube su partido, también lo hace su líder. Ninguno de ellos logra llegar al 5, pero el socialista es el que más se acerca con un 4,11. Le sigue Albert Rivera, que mejora su nota con respecto a julio de este mismo año, pasando de un 3,35 a un 3,93. Pablo Casado muy cerca de Rivera con un 3,56 y cierra este ranking Pablo Iglesias, superándose también unas décimas. Exactamente, pasa del 2,96 a 3,07. Eso sí, en este barómetro no se recoge ni la valoración de otros líderes ni tampoco los miembros del Gobierno. Y no son estos los únicos datos que hemos conocido hoy, también las preocupaciones de los españoles. Redacción de Informativos, Miriam Olivas, muy buenas noches. ¿Cuáles son los asuntos que más inquietan en nuestro país? Buenas noches, Salva. Así es, el CIS también nos arroja otros datos como cuáles son las 6 principales preocupaciones de los españoles. En primer lugar se sitúa el paro con más del 60%, en segundo lugar la corrupción y el fraude también con más del 25%. El tercer problema, los problemas económicos que llegan casi a rozar también el 25%. En cuarta posición, los políticos y sus políticas que llegan casi al 20%. Y la quinta posición es para la inmigración. Esta encuesta también nos muestra la preocupación de los españoles con respecto a la situación en Cataluña. Una situación que aumentó en los días previos a la diada, y es que este sondeo se realizó entre el 1 y el 11 de septiembre. Y como vemos, un 13% de los españoles lo sitúa en sexta posición, duplicando la cifra del mes de agosto. Una cifra también muy reveladora es el aumento de 4,5 puntos de preocupación en el tema de la inmigración con respecto al mes de julio. Miriam, gracias y buenas noches. Buenas noches. Cero credibilidad a estos datos, es lo que opinan desde Ciudadanos, y por ello la Formación Naranja ha registrado este mismo martes la comparecencia urgente del responsable del CIS, de José Félix Tezanos, casualmente el que fuera secretario de Estudios y Programas del Partido Socialista. Las filas de Rivera ya presentaron en su día una proposición de ley en busca de la despolitización del CIS. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha recordado que habían pedido la comparecencia de los nuevos cargos designados por el Gobierno para algunas de las principales empresas públicas, y entre ellos está Tezanos. Además, han apuntado que harán nuevas propuestas para que haya una ley antidedazos. Sí, más allá de los datos, para nosotros esta encuesta no tiene ninguna credibilidad. Es la encuesta del PSOE. Es la encuesta hecha por el cocinero Tezanos, el gurú sociológico del Partido Socialista y del señor Sánchez. Y lo único que es más grave todavía que manipular encuestas es que esas encuestas hechas a la medida del PSOE y del señor Sánchez la pagamos todos los españoles, ¿no? Y además con un cambio de criterio por el cual el señor Sánchez no se conforma con mandar a su cocinero de cabecera a manipular encuestas cada 3 meses, sino que lo va a hacer cada mes. Tiempo de analizar estos datos del CIS, y para ello saludamos ya al sociólogo Rubén Tamboleo. Señor Tamboleo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el trabajo de campo de esta encuesta se realizó entre el día 1 y el 11 de septiembre, sin contar todavía los escándalos del Gobierno socialista. ¿Tiene sentido entonces guiarse por estos datos? Bueno, tiene sentido a cuando acabaron, que fue el día 11. Ahora mismo, en estas cosas tan vertiginosas que estamos viendo y con esta capacidad de rapidez que vemos con, por ejemplo, los 2 ministros que ya han caído, puede caer esta tercera que veamos hoy, pues son datos que se hacen, que se evaporan, y el sentido que tienen es que son muy caros. Es una encuesta de 3.000 personas, entonces si nos quieren subir hasta el impuesto del diésel, ¿quién va a pagar todos estos trabajos tan rápidos para que algo que cambie tan rápido? Entonces los ciudadanos ahora mismo podrían dar una respuesta totalmente diferente a la que dieron en ese margen de tiempo. Y eso en los datos crudos, por así decirlo, en los que han dado de verdad los ciudadanos, porque luego vemos como que sería otra de las cuestiones, cómo se hace toda una interpretación que es la que se está poniendo ahora mismo en duda por toda la opinión.
Los resultados dicen que el Partido Socialista sube y saca más de 10 puntos al Partido Popular. Sin embargo, en intención directa de voto, los socialistas se desploman mucho más de 5 puntos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el propio Centro de Investigaciones Sociológicas declara en lo que ha publicado hoy que hacen una mezcla de intención directa de voto, que sería uno de los datos, pero también de otras cuestiones como la simpatía, que es otro bastante importante, y también ellos estiman una posible movilización, una posible participación. La izquierda además siempre se desmoviliza más que la derecha, entonces esta movilización es una de las partes en las que podrían haber sido más optimistas de cara a beneficiar al más interesado en esta encuesta, que es al que la ha encargado en este caso. En que la han cargado además de forma atípica, porque solo había 4 al año y esta es absolutamente extraordinaria. Los populares además avanzan muy poco. ¿Significa que están sacando muy poca rentabilidad al liderazgo de Pablo Casado? Bueno, en el caso de Pablo Casado vemos también datos particulares en el que se ve que además le conocen mucho menos que a otras personas como Albert Rivera y que si le conocen pues que tampoco emiten opinión sobre él. Entonces lo que ocurre es que aunque fuera una de las caras más conocidas del Partido Popular, lo que ocurre es que todavía es mucho menos conocido que Pedro Sánchez o que Albert Rivera. Primero tiene que ser conocido y una vez que sea conocido a ver si consigue finalmente atraer a más gente. Entonces podríamos decir que Albert Rivera está ganando en esa batalla de líder de la oposición frente a Pablo Casado, ¿no? Sí, en algunos momentos, como incluso con la tesis doctoral que vino después, está rentabilizando muchas cosas que sí que le pueden venir mejor a él y que acaparan el protagonismo, y especialmente con algunas de las cuestiones que se evalúan dentro de este barómetro, como que ya el 30% de los españoles quieren unas autonomías con menos competencias o directamente quieren ninguna autonomía. ¿Podrían estas encuestas influir en el pensamiento de los ciudadanos? Es decir, antes me comentaba que se había pasado a 4 encuestas al año. Es decir, ¿esto sería una máquina de propaganda para Pedro Sánchez de cara a unas posibles elecciones? Todas las encuestas sirven para influenciar en uno u otro sentido, a veces te puede salir bien o a veces te puede salir mal, para influenciar en la opinión pública, a través de la opinión publicada. Y eso hace que en nuestro caso, siempre en las campañas electorales, sabemos que la última semana no se puede ni siquiera publicar por nuestra legislación. Eso es porque tienen una influencia, tienen una capacidad, y ahora mismo lo que se intenta decir es que el gobierno está muy bien, que el gobierno es muy bueno y que eso hace un buen efecto hacia el Partido Socialista, que además tiene que... Pero claro, aquí la cuestión está que si hace también efecto, y si estos datos fueran de verdad, ¿por qué el señor Pedro Sánchez no le da el botón y no convoca elecciones? Si estos datos son de verdad, ¿por qué Pedro Sánchez no convoca elecciones? Porque sería el principal ganador. Desde luego, los temas sociales además no se cuelan entre las principales preocupaciones españolas, pero sin embargo son temas habituales que vemos que abren todos los días telediarios y diferentes medios de comunicación. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que al final los cauces llevan diferentes caminos, ¿no? Te lleva a diferentes lugares. Esto ya ha ocurrido muchas veces, ahora nos están contando muchas mentiras. En el caso de Cataluña, de que era una demanda de los ciudadanos, ¿no? Era siempre dirigidos del gobierno. Entonces, a través del caso del nacionalismo, ¿no? Reformar los estatutos, luego el tema independiente, era siempre dirigidos del gobierno, no lo quería la gente. Pues aquí ocurren muchas cosas igual, que si intentan ir a los temas sociales, ¿por qué? Pues porque esos temas sociales benefician a determinados partidos políticos. El tema de las pensiones, por ejemplo, es el que más beneficia a X partidos políticos, lo ha intentado rentabilizar el PNV, por ejemplo, beneficia más a Podemos en el conjunto de España. Entonces esos temas pues van con líneas editoriales. Es decir, en otras palabras, los medios de comunicación actúan bajo mandatos políticos. Para intentar colar sus temas para que preocupen más a los ciudadanos. Sí, o intentan buscar temas que puedan beneficiar a X partido político. Si se habla de que el conflicto catalán sigue muy mal, pues eso beneficia a un partido político concreto, como la mayoría de la gente sabe. Y entonces si se van a dirigir otras cuestiones, pues beneficia a otros partidos. Es la forma de dirigir la agenda. Solamente elegir los temas de discusión puede beneficiar a uno u otro partido político. Pues señor Tamboleo, muchísimas gracias por analizar estos resultados con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Los datos no cuadran. El Partido Socialista lanza mientras no paran de solaparse los escándalos, pero que no les engañen. El CIS está controlado por el gobierno y fíjense qué casualidad que su dirigente es el que fuera secretario de Estudios y Programas del Partido Socialista. ¿Es el CIS entonces el aparato de campaña de los socialistas? Editorial con Rafa Núñez Huesca. Acabamos de conocer la última encuesta del CIS, una encuesta que por el momento en el que fue realizada no merecería la menor atención.
Casi mejor que ni la hubieran hecho pública. ¿Por qué? Básicamente porque no se hace eco de los efectos demoscópicos derivados de la dimisión de la ministra Carmen Montón, porque no se hace eco del escándalo de la tesis de Pedro Sánchez, porque no se hace eco de los bandazos en cuanto a la venta de armas a Arabia Saudí y porque, obviamente, no se hace eco de los audios que revelan la relación entre la actual ministra de Justicia y el señor Baltasar Garzón y el señor Villarejo. Tampoco se hace eco de los insultos de la ministra de Justicia a su compañero ahora de gabinete, Grande Marlaska. La encuesta, además, arroja unos resultados inauditos, ya lo están viendo, muy alejados de los de otras encuestas. En la encuesta del CIS, el Partido Socialista saca más de 10 puntos al Partido Popular, y esto pese a que la intención de voto directa de los socialistas se desploma más de 5 puntos. La cocina, a la vista está, ha hecho milagros, aunque tampoco debería sorprender a nadie sabiendo quién es el cocinero. El sociólogo y antiguo secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos. La sensación de interinidad del Partido Socialista hace imprescindible un mayor número de encuestas. El Gobierno necesita saber cuál es el mejor momento para ir a elecciones. Quizá por eso el CIS ha cambiado el modelo y a partir de ahora ya no publicará 4 barómetros al año, publicará 12, uno cada mes. Que no le falte de nada, presidente, ni aviones para ir a conciertos, ni helicópteros para ir a la boda del cuñado, ni encuestas que le ayuden a decidir cuándo llevarnos a elecciones. Gracias, Rafa. Y después de una larga lista de purgados, hoy Rosa María Mateo, la administradora única y temporal de Radio y Televisión Española, se ha sentado por primera vez en la Comisión Parlamentaria de Control para dar explicaciones sobre sus movimientos. Mateo ha negado esta purga a pesar de la cascada de ceses a decenas de cargos directivos e intermedios destituidos tras su llegada. Ella dice que solo ha dado indicaciones atendiendo a motivos de independencia, pluralidad y compromiso público, además de defenderse asegurando que los sustitutos son todos profesionales con una marcada y larga trayectoria en televisión española. Mateo defiende su gestión estos 2 meses, una gestión que califica de independiente. Y ojo, porque a ella nadie le va a dar órdenes, así lo ha dicho, escuchen. Se lo digo a todos ustedes, yo vengo aquí a decir la verdad. Y cuando digo la verdad es la verdad. Y cuando digo que soy independiente, señorías. Y nadie me va a dar órdenes. Ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes. Nadie. Porque no se lo consiento. Esto quiero que lo tengan muy claro, todos ustedes. Me parece, y yo creo que a todos ustedes, perdónenme, les importa muy poco la televisión pública. Solo les importa cuando la pueden controlar. Y esto es intolerable. Esto ha pasado desde que yo entré el año 66, con todavía el dictador vivo. Entré en Televisión Española y entonces lo que había era censura. Y después ha habido manipulación en unas ocasiones más fuerte y en otras menos fuerte. Los trabajadores de Televisión Española estamos un poco cansados de todos los políticos, señorías. Perdonen ustedes que se lo diga. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, denuncia que el Gobierno ha intentado coaccionarla, amenazando con su reprobación. Todo ello después de la decisión de la Mesa del Congreso de tirar abajo el atajo legal del Partido Socialista. Con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos se tumbó la enmienda del Ejecutivo y se fundamentó en la defensa de los derechos de los diputados y tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional. Pastor defiende que va a seguir los pasos dentro de la vía de la legalidad, aunque la amenacen. Yo lo que hago es, a lo mejor me equivoco, pero lo que hago es cumplir con la legalidad y defender, como le digo, la seguridad jurídica de lo que se hace dentro de la Cámara. Este es un tema que no es político, este es un tema jurídico. Hombre, sobre todo cuando uno se siente amenazada, tiene que decir que yo voy a seguir cumpliendo la ley a pesar de que me amenacen. Al Partido Socialista le preocupa y mucho la actuación de Ana Pastor. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha criticado que la presidenta se haya atrevido a tal cosa porque, según él, la mesa solo puede entrar en cuestiones técnicas. No me preocupan tanto los presupuestos, sino como la actitud de la presidenta del Congreso, que ha dado un paso muy atrevido, muy arriesgado, inaudito en la democracia. Y es que la mesa solamente puede entrar en cuestiones técnicas, pero nunca de oportunidad política. Y aquí se ha transgredido claramente lo que se ve que es un bloqueo de la derecha en este país frente a un gobierno absolutamente legítimo. Yo creo que del discurso político ha dado un paso decisivo en el bloqueo de la acción política del gobierno y por lo tanto ha invadido espacios, en fin, ciertamente arriesgados. Desde Extremadura recian las críticas al Partido Popular y a Ciudadanos. El presidente de la Junta de Extremadura le reprocha que estén impidiendo que haya gobierno en España y pide acostumbrarse al juego de minorías. Aquí yo creo que el PP debería de dar una explicación algún día de si está dispuesto a hacer algo más
que a evitar que España progrese, porque cuando nosotros nos sometimos en su día a un debate interno que todo el mundo conoce para que el PP pudiera gobernar, es decir, para que España tuviera gobierno, era porque partíamos de un hecho, que es que los partidos de Estado, como son los nuestros, los que hemos sido gobierno y queremos volver a serlo, tenemos que o gobernar o dejar gobernar a otros. Más de lo mismo, desde Podemos reprochan la actitud del PP con los presupuestos generales del Estado y también el uso de la mesa del Congreso para llevar a cabo prácticas de obstrucción político y de boicot institucional. Es que les importa muy poco España y que les importa muy poquito la gente, porque están utilizando todo el filibusterismo parlamentario a su alcance para que España no tenga unas cuentas mejores. Y eso creo que no se puede entender, no lo puede entender nadie en nuestro país y es una muy mala noticia que creo que deberían rectificar. Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y contra el espíritu de la democracia. Sobre esta negociación de los presupuestos, los separatistas ponen sus condiciones encima de la mesa. Joan Tardá de Esquerra pone como condición para hablar de los presupuestos generales que el Gobierno haga cambiar de criterio a la Fiscalía en la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre. Entendemos que no se puede negociar teniendo una silla, tal como dijo Pere Aragonés, en la Moncloa y la otra silla en la cárcel. Razón por la cual nosotros entendemos que solo es posible una negociación si previamente el Gobierno insta a la Fiscalía General del Estado a cambiar las acusaciones. Ya se lo avanzábamos ayer en esta casa. Nuevas grabaciones que cuestionan al Ejecutivo socialista, concretamente a la ministra Dolores Delgado, perteneciente al gobierno de la supuesta transparencia, del abanderado en feminismo y en igualdad. Atención a cómo calificaba a su compañero Grande Marlaska de maricón. Era 23 de octubre de 2009. El excomisario Villarejo organiza una comida cuando le concedieron la medalla al mérito. Una comida en la que también están presentes el juez Baltasar Garzón y otros 4 miembros de la cúpula de la policía. Con ellos, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Comienza el almuerzo y la grabadora camuflada ya estaba funcionando. Además, parece que Villarejo lo tenía todo calculado. Es él mismo quien hace la distribución de la mesa. Y en un ambiente distendido y cercano, Dolores Delgado le hace a Villarejo esta sorprendente revelación. Además, la ministra de Justicia no tenía pelos en la lengua y les mostraba así sus preferencias a la hora de desarrollar su trabajo como fiscal. Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí que me den un tribunal de hombres, de 10, y no me llevo mal con las tías, o sea, que estoy así como de como mujer, pero de tío perfectamente sé por dónde van. Y cada gesto, cada cosa. Sí, sí. Simple como el mecanismo chupete. Durante la comida también Garzón aprovecha la confianza del momento para anunciarles que esta también era una buena ocasión para celebrar los resultados de su último reconocimimiento médico. Aseguraba había encontrado la teoría a todos sus males de salud. Todo lo que me está pasando son de los hijoputas estos, de la gusta. Era un almuerzo que duró 4 horas. Se podrán imaginar que los invitados tuvieron tiempo para hablar de muchas cosas. De hecho, Dolores Delgado aprovechaba el momento para felicitar a Villarejo por la medalla que acababa de recibir. Y este lo agradece. Oye, pues enhorabuena. Pues la verdad es que yo, como soy un underground de la vida, y eso es una cosa que tienes que asumirlo, ¿no? El hecho de que no asistas formalmente en casi nada, ¿no? Hoy, casi 9 años después de este encuentro, Villarejo está más presente que nunca. La ministra mantiene que solo vio al excomisario Villarejo solo en 3 ocasiones. Esta mañana la ministra ha participado en un desayuno informativo, se ha defendido como ha podido y después ha perdido los nervios e incluso ha golpeado la mesa. No tenemos los audios completos. Hay trocitos de audio solapados, puestos, pegados, donde se afirman determinadas cosas que el que me conozca, y entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado,
El que me conozca saben que no se refiere a él. No voy a permitir, bajo ningún concepto, que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad, que nadie cuestione mi honestidad. Voy a seguir trabajando, voy a seguir contando, porque también me han preguntado, con el apoyo del presidente, por supuesto, con el apoyo del Gobierno, por supuesto. Después de esto, Justicia aclaraba que Delgado sí se refería a Marlaska al llamarle maricón, pero que no hacía referencia a su condición sexual. Marlaska ha sido preguntado sobre si la ministra debería dimitir o no y ha preferido mantenerse al margen. Lo importante no son las palabras, son los hechos. Y ya estáis viendo que este es un gobierno cohesionado. Y lo importante es que todas, que todos, que mira, en cualquier momento aprovechemos para reivindicar la diversidad, la igualdad. Y para disculparse hay que haber ofendido, haber querido ofender. Vuelvo a referir, lo importante son los hechos. Ministro, pero que prefiera ella trabajar con hombres como revela en esas conversaciones, ¿tampoco le parece importante en un gobierno feminista? Vuelvo a decir que este es un gobierno feminista, este es un gobierno cohesionado y trabajamos mujeres y hombres estupendamente bien como debe ser, es que es además lo normal. Miembros del Gobierno intentan protegerse de los nubarrones y de la tormenta y respaldan a la titular de Justicia. Adriana Lastra y María Jesús Montero dicen que las grabaciones responden a un chantaje del comisario José Manuel Villarejo, a quien le identifican con las cloacas del Estado. Porque intentar acabar con la corrupción y con las cloacas del Estado tiene un precio. Pero a este partido, a este grupo y a este Gobierno no le va a chantajear nadie, ni siquiera las cloacas del Estado. Lo ha situado en el terreno personal y lo ha situado dentro de los encuentros, que han sido 3, según ella ha relatado, que tuvo respecto a este tema, y yo creo que lo importante que la misma ministra ha comentado es que está absolutamente concentrada en la tarea que se le ha encomendado, como es la modernización del sistema judicial, la democratización de los órganos en los que en este momento tienen que renovar. Yo creo que el proyecto que presenta es un proyecto realmente atractivo y ustedes han podido comprobar que es una magnífica ministra y una gran persona. Indecente, inaguantable y bochornoso. De esa manera califican en el PP la situación de la ministra y requieren que abandone inmediatamente su cargo. Dolors Montserrat ha querido mostrar su rechazo, además a las continuas rectificaciones, vaivenes y volantazos. Porque es inaguantable que este gobierno, en 100 días, han dimitido 2 ministros. Y yo personalmente doy por dimitida ya a la ministra de Justicia, porque es indecente, bochornoso la situación en la cual se encuentra la ministra de Justicia. Una ministra que ha mentido a todos los españoles, que cada minuto que pasa la mentira es más grande y por tanto su único camino es dimitir. Y para sorpresa de todos, hasta en Podemos piden explicaciones. El socio parlamentario de Sánchez en el Congreso de los Diputados califica de terribles estos comentarios sobre Grande Marlaska. Eso sí, Pablo Echenique advierte a PP y Ciudadanos de que no se vengan arriba porque pueden topar con polémicas de la Casa Real. Decirle a PP y a Ciudadanos que no se vengan muy arriba con este tema, porque allí donde está Villarejo normalmente está también Corina, está también Juan Carlos I, y a ver si tirando de esta manta le van a destapar los pies a la Casa Real. Yo, si fuera un partido monárquico, no me vendría tan arriba con este tema. Analizamos esta enésima polémica del gobierno socialista con el periodista Germán Terch. Tenemos conexión en directo con él. Germán, muy buenas noches. Buenas noches. Delgado llama maricón a Grande Marlaska y asegura que prefiere un tribunal de hombres y no de mujeres. No era este el gobierno de la igualdad y del supuesto feminismo. Bueno, para quien se crea los lemas esos y las consignas necias esas, sí, pero vamos, eso no tiene ninguna importancia. Quiero decir, están los machistas ahí, están los, como dicen, los homófobos. Todo eso son simplemente consignas. Ahí lo que tenemos son cosas mucho más graves. Lo que tenemos son una serie de gente que son unos impostores y están mintiendo, y lo que hemos descubierto es que la ministra está muy previsiblemente, supuestamente,
por lo menos en una trama de tráfico de influencias dentro de la Audiencia Nacional. Eso es en lo que ha estado trabajando con el señor Garzón, según todos los indicios y supuestamente todo, por supuesto. Pero esto es así y eso es muchísimo más grave que llamar maricón a un homosexual, o se lo haya llamado a quien se lo haya llamado, porque ya no sabemos si se lo ha llamado a Villarejo, al presidente, a Marlaska, a algún compañero o a todos los demás. Eso da lo mismo. Lo grave es que tenemos una ministra que está metida en una serie de juegos en gran parte muy posiblemente ilegales. Primero reconoció que había coincidido en 3 ocasiones, hoy que no le insultó, luego que sí. No es una tomadura de pelo todos estos vaivenes. Bueno, es ridículo, es bastante ridículo, porque además esta pobre mujer, que es opositora, debería por lo menos poder memorizar las cosas que dice por la mañana para no contradecirse a media mañana y después al mediodía y después por la tarde un par de veces, y que el Ministerio diga que lo de maricón no iba por Marlaska y después que lo de maricón sí iba por Marlaska un par de horas más tarde. Eso hasta ellos deberían ser capaces de conseguirlo, pero no parece, porque vemos que las ministras de Sánchez, en cuanto se ponen a hablar, se entierran prácticamente ellas mismas. Veremos finalmente a Dolores Delgado dimitir acorralada por las informaciones, como pasó con Carmen Montón, y de ser así no deberían ser suficientes sus mentiras y su colusión en esa trama para que deje y abandone su cargo. Yo creo que lo va a abandonar. Yo creo que tarde o temprano, a pesar de que esta tarde han hecho piña los ministros, ya han recibido la consigna del presidente que tienen que hablar, porque habían estado callados toda la mañana, todos los compañeros, nadie ha querido abrir la boca en favor de la ministra. Después han salido todos en tromba a defenderla porque había una consigna. La consigna es, en realidad, el problema es que tenemos un presidente que es tan mentiroso, tan probadamente mentiroso y plagiario, y que está a punto, supongo que en algún momento la universidad le retire su doctorado, y entonces veremos lo que sucede. Pero en todo caso tenemos un presidente del gobierno tan mentiroso que los ministros no se sienten obligados a dimitir por unas mentiras más o por unas mentiras menos. Nunca van a tener tantas mentiras acumuladas como las que tiene el señor Sánchez con su tesis. En todo caso, yo creo que al final caerá, sobre todo porque algunos compañeros del Frente Popular, los que apoyan a Sánchez, ya han dicho que se tiene que ir, y entre ellos está Pablo Iglesias. Yo creo que en ese sentido la ministra, por mucho que ahora grite y que están sus colegas diciendo que no pasa nada, sí pasa algo, todos saben que pasa algo. Y al final yo creo que se tendrá que ir también. Yo creo que al final también se tendrá que ir Sánchez. Paciencia, no sé cuánto daño hará, no sé cuánto tiempo tardará, pero al final se tendrá que ir Sánchez también. La izquierda mediática ha estallado asegurando que no se puede criticar a una ministra por una conversación privada del 2009. ¿Por qué esta doble vara de medir de los medios? Hay algunos que ni siquiera se han hecho eco de estas noticias, y si lo han hecho ha sido tarde. Yo creo que si hay alguna bendición que haya traído este ministro, este gobierno, todos estos ministros y este presidente del gobierno, es que han desenmascarado definitivamente al periodismo español. El periodismo español, en su inmensa mayoría, dedicado al izquierdismo y a las misiones de izquierdas, a hacer una especie de verdades reveladas de todas las consignas izquierdistas del neomarxismo, han demostrado que son simplemente unos siervos y unos sicarios de un gobierno y del poder, como han demostrado ahora. En este momento, los equilibrios que han hecho todas las televisiones en el día de hoy para ocultar el escándalo, las mentiras, para excusarlas, para encontrarte a todos esos tertulianos supuestamente serios, supuestamente sesudos, desde Anabel Díaz al señor Nachete Escolar, todos ellos intentando salvar a la ministra, para salvar a este gobierno de unas mentiras que ellos mismos saben que si las hubieran cometido, las hubieran perpetrado otros dirigentes de otra ideología, ellos estarían como fieras y como una jauría pidiendo la dimisión. Es una vergüenza y un escándalo tal que ya, como digo, es un gran don. El único regalo que quizá nos deje este gobierno es que el periodismo de las izquierdas, el
la mayor parte del periodismo español ha quedado en escombros, en evidencia y en ridículo. Germán, gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Encantado, buenas noches a todos, un abrazo. Lo acabamos de conocer hace apenas unos minutos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido reprobada en el Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular, acusada por mentir y por haber intentado abandonar al juez instructor del procés, Pablo Llarena, sobre esa demanda civil presentada por Carles Puigdemont y otros 3 separatistas en Bélgica. En esta sesión se han colado acusaciones incluso que le dicen a la ministra de querer romper España. Reprobada, como decimos, con 149 votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Por su parte, 82 en contra del Partido Socialista, Podemos, PNV y Compromís. Y como no podía ser de otra forma, en el Senado también se ha colado el escándalo y la polémica por esas grabaciones y por esa relación, esa supuesta relación con el excomisario Villarejo. A gritos de dimisión desde la bancada del Partido Popular. Incluso Pío García Escudero ha tenido que mandar callar a varios senadores. Incluso hay quien se ha referido a la ministra como todavía ministra. Mario Conde y su familia no cometieron blanqueo ni delito fiscal. El perito judicial e inspector de Hacienda había concluido un informe de meses atrás descartar cualquier tipo de conducta delictiva en los movimientos económicos de la familia del exbanquero. Este martes se ha celebrado en el juzgado de la Audiencia Nacional la comparecencia del perito. Ante la rotundidad de este informe, la fiscal Lorente pidió al juez que el perito aclarase y detallase el contenido. Fuentes consultadas por la Gaceta han señalado que durante la comparecencia de este martes el perito ha sufrido un auténtico acoso de la fiscal Lorente con la finalidad de intentar desmontar la prueba que ella misma había solicitado. Y tenemos conexión en directo con el protagonista, con Mario Conde. Señor Conde, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Según el perito judicial e inspector de Hacienda, usted ni su familia cometieron blanqueo de capitales ni tampoco delito fiscal. ¿Cómo valora lo ocurrido hoy en la audiencia? Bueno, vamos a ver, yo en el año 2016, cuando me detuvieron a mí y a mi familia, yo le dije al juez que ese dinero no tenía nada que ver con Banesto y que se lo probaría, ¿no? Por lo que fuera no me creyó y por la presión que ejerció la fiscal Lorente, pues nos encarceló. Luego yo pedí a la justicia suiza que trajera por favor todos los documentos bancarios que demostraban lo que yo decía. La fiscal suiza los comprobó, los envió a España y se nombró a un perito, que lo nombró el juez, petición expresamente de la fiscal Lorente, ¿no? Y por designación de la agencia tributaria de este hombre, que bueno, es un hombre muy serio y muy honrado, pues estudió la documentación y ya hizo un informe diciendo, miren ustedes, de blanqueo de capitales nada y de delito fiscal nada. Entonces la fiscal pidió que fuera a ratificarlo y el hombre ha ido hoy. Y por lo que me han dicho, porque yo no he estado, yo no he estado presente, pues sí, parece que ha habido un cierto acoso. Pero con acoso y sin acoso el hombre ha sido rotundo. Miren ustedes, está probado que el dinero no proviene de Banesto y por tanto no hay nada que hacer respecto al blanqueo de capitales, ¿no? Y tampoco hay nada que hacer respecto del delito fiscal. Hombre, eso tiene la importancia que tiene, puesto que es un inspector de Hacienda y es el perito que pidió la fiscal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no le ha debido de sentar bien que su propio perito le haya desmontado su propia acusación, pero eso es de agradecer, eso dice mucho en favor del funcionamiento de determinados órganos del Estado, que por encima de cuestiones estrictamente personales, que es lo que parece que impulsa la fiscal, y en su día la UCO, por el informe que hicieron un teniente llamado Neira y un teniente coronel llamado Almansa, que por cierto parece ser que tenía alguna relación con el rey emérito, pues aquí estamos. Estoy contento, hombre, vamos a ver, sí, pero es como si a usted le colocan una cadena y una bola y le obligan a llevarle injustamente 2 años y luego le dicen, ¿está contento porque te la han quitado? Hombre, porque me la han quitado, sí, porque me la pusieron, pues no. Pero en fin, aquí estamos, esa es la verdad. Detengámonos, señor Conde, en el papel de la fiscal. Es cierto, tal y como informa la Gaceta entonces, que viendo que el perito ha negado el blanqueo y el delito fiscal, ¿ha intentado buscar algún tipo de nexo entre usted y el propio perito? Eso, con todos mis respetos, ¿no? A mí me parece verdaderamente alucinante. Sí, me han contado que le preguntaron, ¿usted conoce al señor Conde? Y el perito dijo, yo de nada.
absolutamente de nada. Pero no, usted no fue perito en una sociedad que se llamaba Eumann Walliser. Y le dijo, sí, creo que sí, pero eso fue hace muchísimos años y para que usted sepa, no fui perito del señor Conde, me nombró un juez. Es decir, casi fue un perito en mi contra. Lo más gracioso del caso es que esa sociedad Eumann Walliser, es que esto es verdaderamente, en fin, lo más gracioso es que esa sociedad Eumann Walliser, en el caso Banesto, se dijo, o se quiso decir que era mía. Y se formularon todas las pruebas y la Audiencia Nacional dictó sentencia diciendo que no tenía nada que ver, ¿no? Y el fiscal en su caso ni siquiera recurrió. Es decir, que es verdaderamente extraño que una fiscal 2 años después quiera recusar a su propio perito porque no le guste lo que ha dicho, pero que encima utilice un argumento diciendo que tengo conexión con una sociedad que el propio fiscal de la Audiencia Nacional en su día ni siquiera recurrió a la sentencia. Eso demuestra que, vamos a ver, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo. Yo creo que será la primera vez en la historia de la judicatura española que una fiscal recusa a su propio perito porque no le gustan sus conclusiones. A mí me han escrito hoy algunos fiscales y algunas personas de la judicatura diciendo que es realmente insólito. Como fue insólito el informe de la UCO, que sin ningún tipo de pruebas, ahora está claro como el agua clara, se atrevió a afirmar por escrito que nosotros habíamos cometido blanqueo de capitales. Mire, la Guardia Civil es una institución muy seria, ¿no? Y comportamientos como los de esta persona, pues yo tengo magnífica relación con la Guardia Civil. Es un cuerpo de enorme importancia y yo respeto y además admiro en muchos aspectos, ¿no? Y que personas como estas pueden afectar al prestigio de esa institución me parece grave. Como también me parece grave que determinados comportamientos un poco extraños de la Fiscalía con la que está cayendo en este país puedan afectar al prestigio de una institución tan seria como es la Fiscalía del Estado, ¿no? Entonces, para que quede claro, señor Conde, ¿no conoce usted al perito, ni lo ha conocido? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y bueno, y para mí es una enorme alegría el que una persona que tiene un enorme prestigio y que es considerado muy duro dentro de la agencia tributaria se haya atrevido a decir por escrito y de palabra algo que contradice una tesis de la acusación, porque realmente deja sin ningún fundamento al informe de la Guardia Civil y sin ningún fundamento a la querella presentada por el Ministerio Fiscal. No por el Ministerio Fiscal, por la fiscal Lorente, para ser más precisos, ¿no? Porque no juzguemos a todo el mundo igual, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué medidas va a pedir su defensa tras la noticia de hoy? Lo decimos porque la fiscal parece ser que va a recurrir el dictamen pericial, es decir, de su propio perito. ¿Qué puede pasar entonces? Pues hombre, pues ya se lo puede imaginar, ¿no? O sea, a mi juicio, pues es, bueno, en fin, no quiero entrar en calificaciones porque al final tendrá que haber un juez y yo no me anticipo nunca. Lo lógico es que si a mí me acusan de blanqueo de capitales y de delito fiscal y el perito de la acusación, no el mío, el de la acusación, el perito en el cual la fiscal sustentaba esa acusación le dice que no hay ni blanqueo ni hay delito fiscal, pues lo lógico será que el juez tome la decisión que tenga que tomar. A mí solo se me ocurre una, pero ya le digo que yo no quiero condicionar nada ni meterme a las cuestiones que no me corresponden. Yo estoy sereno, mi familia está serena, está tranquila, se ha demostrado lo que se tenía que demostrar y ahora tiene que actuar la justicia, no yo. Por último, señor Conde, ¿cómo se siente ahora? Que parece que le van a dar la razón después de una persecución judicial y mediática. Pues vamos a ver, como abogado del Estado me siento muy bien, porque siempre he tenido mucho respeto por el derecho y por la justicia, ¿no? Y que se haga justicia, pues me congratulo. Como ciudadano un poco preocupado, ¿no? Porque, claro, es verdad que 2 años después se ha demostrado, pero han pasado 2 años. Me encarcelaron, a mi hija la encarcelaron. Hemos tenido todos los bienes absolutamente secuestrados. No he podido salir de España, me han quitado el pasaporte. Hombre, es duro. Pero al final, como yo ya llevo muchos años, hay que tener paciencia y hay que tener razón. Y en este caso no solo hemos tenido razón, sino que además, por lo menos, el perito judicial nos las ha dado, ¿no? Me siento cansado, pero al mismo tiempo contento. Pues Mario Conde, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, gracias.
Y en página económica, la luz, el gas y también el petróleo al alza. El precio del crudo supera la cota de los $82. En otras palabras, un máximo histórico desde hace 4 años, desde noviembre de 2014. A pesar de las peticiones de Donald Trump, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió no aumentar la producción del mismo, un hecho que ha provocado el impulso de su precio hasta niveles no vistos desde hace mucho tiempo. Y el pasado mes de julio, el Paseo de la Castellana se cubría de blanco por el parón del sector del taxi. Pues bien, este jueves y este viernes hará lo propio, pero de negro. Y es que Uber y Cabify van a ocupar los 8 carriles de la Castellana para protestar contra el decretazo del taxi. Lo harán para ser visibles ante el ministro José Luis Ábalos, que previsiblemente el viernes va a presentar al Consejo de Ministros un real decreto por el que va a transferir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la competencia para autorizar la circulación de los rivales de los taxis. Y buenas noticias para Cabify y para Uber. Un 70% de los españoles consideran buena la oferta ofrecida por esta plataforma y 9 de cada 10 está a favor de contar con alternativas al sector del taxi. Y el Banco de España confirma la desaceleración económica y advierte del riesgo por el proceso separatista. Ha revisado este martes a la baja sus proyecciones para este año y los 2 siguientes. Esperan que el PIB aumente este 2018 el 2,6%, una décima menos de lo que esperaban en el mes de junio y de la previsión mantenida por el Gobierno. El supervisor adelanta también que entre julio y septiembre el aumento del PIB apunta a un 0,6%. En página catalana, el PDeCAT ha registrado una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que se investiguen las actuaciones de la Policía y de la Guardia Civil por su actuación el pasado 1 de octubre. El diputado Carles Campuzano espera que alguien responda por aquello que dice que es imprescindible. Investigue, depure responsabilidades por las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil durante el pasado 1 de octubre. Tenemos pendiente aún la decisión sobre la comisión de investigación que planteamos sobre los hechos del 1 de octubre. Nos parece que ante la inminente celebración de un año de aquella jornada política importante, pero acompañada al mismo tiempo por una represión policial inaudita, es imprescindible que se exijan responsabilidades. Los socialistas continúan intentando diferenciarse del Ejecutivo de Mariano Rajoy con sus continuas cesiones al separatismo. Mucha polémica en las últimas horas por los miembros del Gobierno partidarios de indultos a los golpistas encarcelados. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, niega interferencias del Gobierno. Si hay algo que desde el minuto 1 ha hecho este Gobierno es respetar la independencia judicial, respetar la autonomía del Ministerio Fiscal. Esto se ha hecho desde el minuto 1, se mantiene y se seguirá manteniendo. Y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y la defensa del juez Pablo Llareno en la demanda civil presentada contra el magistrado del Tribunal Supremo en Bélgica tienen un mes para presentar por escrito sus argumentos sobre si la justicia belga debe tratar el fondo del caso o no, o solo su admisibilidad. Un asunto que finalmente un juzgado de Bruselas va a resolver de aquí a 6 semanas. Noelia Baile es la nueva secretaria general de Podem Cataluña. Ha ganado las primarias con un respaldo del 32,04%. La ejecutiva de la formación ha confirmado que ha sido la participación más alta de la historia del partido en la región, concretamente 7.400 militantes que han emitido su voto. Baile sustituye a Xavier Domènech, que abandonó su cargo y la vida política hace apenas unas semanas por agotamiento político y para poder dedicar más tiempo a su familia. El ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha presentado este martes su candidatura a las elecciones municipales del próximo año al Ayuntamiento de Barcelona. Valls estaba pronunciando esta tarde una conferencia donde ha confirmado su concurrencia a estas elecciones municipales de mayo de 2019. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona, ha dicho Valls en el Centro de Cultura Contemporánea. Le deseo un fracaso importante. Avisa también al presidente catalán, al independentista Quim Torra. Irá con Ciudadanos, aunque las filas de Albert Rivera de este partido tendrán que renunciar a su marca, bien asegura, para dar la batalla a Ada Colau.
Y Tomás Fuertes, premio a la excelencia de la persona en la categoría de ámbito empresarial. Se trata de unos galardones organizados por la Fundación Madrid Excelente y que destacan la trayectoria humana y profesional de sobresalientes personalidades que con su dedicación y trabajo han conseguido destacar en sus campos. El presidente del Grupo Fuertes comparte el premio con personas de la talla de Antonio Tajani, César Alierta o el Padre Ángel. Será el próximo 28 de septiembre cuando se entreguen estos premios en la celebración del 9º Congreso Internacional de Excelencia, donde se van a analizar los retos y oportunidades de la educación digital. Y la Guardia Civil ve claros indicios de que Ana Julia mató a la hija de 4 años en Burgos. Así lo indica un informe del cuerpo incluido en el sumario del asesinato del pequeño Gabriel. En él se sostienen que hay indicios claros de que la primera hija de Quezada fue su primera víctima mortal. La pequeña falleció con 4 años tras caerse supuestamente desde la ventana y en ese momento el juez archivó el caso al entender que la muerte fue accidental por ser sonámbula. Fallece la niña de 3 años que se encontraba en coma después de un accidente de tráfico. Sucedía ayer por la mañana en Galicia, a primera hora en Vilagarcía de Arousa, cuando un coche frenaba debido a la falta de visibilidad por el sol. Un autobús escolar aminoró la marcha, pero sin embargo no le dio tiempo, no lo hizo el automóvil de atrás que chocó contra el transporte escolar. En él iba una mujer y su hija de 3 años. La pequeña se ha debatido entre la vida y la muerte durante casi 20 horas y a las 5:15 de la madrugada fallecía en el hospital. Y la manada volverá a sentarse en el banquillo. La magistrada de Pozoblanco ha dictado auto de procesamiento por abusos sexuales contra la intimidad y maltrato. El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Pozoblanco de Córdoba, traslada la causa al fiscal y a las acusaciones para que en los próximos días pidan la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el de sobreseimiento. Todo ello después de que el pasado mes de junio se impusiera a los 4 investigados la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la denunciante y de comunicarse por cualquier medio por ella. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero quédense con nosotros, con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30. Que tengan una buena noche.